Buenas tardes, el día de hoy mi grupo Dana Vivanco, André Gamarra, Luis Camilo Viloria y Juliana de Ávila hablaremos sobre los métodos de separación de mezclas, pero antes hablaremos sobre unas definiciones. Mezclas. Mezcla. Una mezcla es un material compuesto por dos o más componentes, unidades físicas pero no químicamente. Bueno, esto significa que se produce entre ellos ninguna relación química, es decir, que cada componente mantiene su identidad y sus propiedades químicas, incluso en el caso que no podamos distinguir un componente del otro. Solución. Es una mezcla homogénea a nivel molecular o iónico de dos o más sustancias puras que no reaccionan entre sí. Es decir, los componentes de la mezcla están completamente mezclados y no se pueden distinguir visualmente. Una emulsión es una mezcla homogénea de dos líquidos inmiscibles entre sí, donde uno de los líquidos se dispersa en forma de pequeñas gotas en el otro líquido. La suspensión son mezclas heterogéneas formadas por un sólido en polvo, o sea, un soluto o pequeñas partículas no solubles, que estas son una fase dispersa, que se dispersan en medio líquido, dispersante o dispersora cuando uno de los componentes es agua y otros son sólidos. Suspendidos en mezclas son conocidas como suspensiones mecánicas. Coloide es un sistema físico-químico compuesto por dos fases, una continua, normalmente fluida, y otra dispersa de forma de partícula, por lo general sólida, de tamaño menoscópico o medio cambio entre los mundos macroscópicos y microscópicos. Así se trata de partículas que no son apreciables a simple vista, pero mucho más grandes de cualquier molécula. Bueno, ahora los métodos de separación de mezclas. Estas son la decantación. La decantación es un método que se emplea para separar los líquidos que no se disuelven el uno del otro. Puede ser como el agua y el aceite, o sólidos insolubles en un líquido como agua y arena. Filtración. La filtración es un método útil para separar sólidos no solubles de líquidos. Consiste en la utilización de un filtro, papel, filtrador, piedras, filtrantes, etc., que permiten el paso del líquido por un medio poroso y retiene los elementos sólidos. Separación magnética. La separación magnética consiste en la separación de fases de acuerdo a su potencial magnético. Algunas sustancias responden a los campos magnéticos y otras no, y de acuerdo a estas diferencias se aplica un imán o un electroimán a una mezcla que permite atraer un componente y dejar el otro intacto, por ejemplo, fragmentos de hierro en tierra o mercurio en agua. Otro sería el tamizado. El tamizado opera de manera semejante al filtrado, pero entre sustancias sólidas de distinto tamaño, por ejemplo, como la grava, la arena, la sal y las palomitas de maíz, incluso arroz o piedritas. La destilación permite separar líquidos solubles entre sí, pero que tengan distinto punto de ebullición, por ejemplo, el agua y el alcohol. La diferencia entre los puntos de ebullición de los componentes a separar por este método debe ser, por ejemplo, aproximadamente de 80 grados. Cristalización. La cristalización es un método ideal para separar sólidos disueltos en líquidos. Sal en azúcar en agua. Consiste en evaporar el líquido hasta obtener en el fondo del recipiente los cristales del sólido disuelto. Por ejemplo, así se obtiene la sal marina. Dependiendo de la velocidad de la evaporación, los cristales serán más grandes o más chicos. La flotación es el caso contrario de la decantación y consiste en permitir que la fase sólida de menor densidad flote en el líquido, para luego retirarlo manualmente o mediante un tamiz. El perfecto ejemplo de ello es el procedimiento de limpiado de las piscinas. La cromatografía es un método que se utiliza para separar mezclas complejas que no responden a ningún otro método de separación. Este emplea la capilaridad como principio. Es un proceso que permite el avance de una sustancia a través de un medio específico. Estos se identifican así de dos fases de la mezcla como fase móvil, que es la que se avanza, y la fase estacionaria. Esta es sobre la que se avanza y esto se divide en tres fases. La cromatografía
Esta es la fase estacionaria, que se compone de una tira de papel de filtro, y la fase móvil, que está constituida por un disolvente que contiene la muestra a separar. La cromatografía de capa fina, esta es la fase estacionaria. Está compuesta de un material absorbente que permite que una placa se pueda hacer de vidrio, aluminio u otro material. La cromatografía de la columna. Esta es la fase estacionaria, que consiste en un material sólido absorbente que se coloca como relleno en una columna de vidrio, aunque en la actualidad existen columnas de otros materiales, por ejemplo, puede ser acero inoxidable. Gracias.